noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas dominical. El presidente Guillermo Lasso posesionará mañana a Juan Zapata como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo. Y la semana que empieza será de expectativa por la focalización del subsidio a los combustibles en las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Ya nos vemos enseguida, pero antes revisemos los titulares. Belén Merizalde. Empezamos aquí con las noticias. El caso de María Belén Bernal pasó de desaparición involuntaria a femicidio. En la audiencia realizada este fin de semana se dictó prisión preventiva en contra de Germán Cáceres, esposo de la víctima y que continúa prófugo. Mientras tanto, para la semana entrante están programadas varias comparecencias en la Asamblea como parte de este caso. En la audiencia, la Fiscalía General del Estado reformuló los cargos para que este caso sea investigado por delito de femicidio, ya no por desaparición involuntaria. Además, casi 2 semanas después de los hechos ocurridos, en la Escuela Superior de Policía se dictó prisión preventiva en contra del teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso en el asesinato de la abogada de 34 años. Pero Cáceres se encuentra prófugo y en la diligencia del viernes su defensa señaló que desconoce su paradero. Así lo informó el abogado de la cadete detenida la semana pasada, contra quien se ratificó la prisión preventiva. El señor abogado que participó lo ha hecho bajo el argumento de que no ha tenido contacto con el teniente Cáceres, implica que él tampoco ha podido ejercer una defensa en este momento, tratar de interrumpir o tratar de que no se dé esta reformulación de cargos por este nuevo delito que tenemos de femicidio. Simplemente lo que ha hecho es dejar en manos de la justicia y que se haga lo que la jueza ha determinado en este momento. Según el abogado de la cadete, no existen las pruebas suficientes para que ella sea procesada por femicidio. El femicidio en sí es dar muerte a la persona, a la mujer en ese instante. Implica que Fiscalía tiene que probar qué tipo penal, qué grado de participación. ¿Se ayudó a comprimir o ayudó a qué? ¿Cuál es el efecto secundario? Fiscalía lo único que dice con Jocelyn Sánchez, que estaba en una habitación aparte, como dicen los informes, de dónde se cometió el delito, y que ella simplemente escuchó lo que estaba pasando. Hay una diferenciación muy clara, sea jurídicamente, dogmáticamente, que el escuchar no significa ver. Además, como se modificó el delito, la jueza de Garantías Penales amplió los días para las investigaciones que forman parte de la instrucción fiscal, por lo que otras personas podrían ser vinculadas por tener un grado de participación en la muerte de María Belén Bernal. A raíz de la vinculación y de la reformulación se extiende 30 días más, un total de 120 días de instrucción fiscal. Para garantizar transparencia en este caso que ha conmocionado al país, la Fiscalía pidió que una comisión internacional acompañe la investigación. Sus integrantes, un fiscal, un técnico criminalístico y un investigador civil, arribarán este lunes provenientes de Colombia, según lo dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Por otra parte, la Asamblea, en su retorno a las actividades tras la vacancia legislativa, recibirá el martes a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. La convocatoria a sesión de pleno está programada para las 13 horas. Mientras tanto, para el miércoles fueron llamados a comparecer el exministro del Interior Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Fausto Salinas, el secretario nacional de Seguridad Pública Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores y la fiscal general Diana Salazar. Esa sesión de pleno está programada que empiece a las 10 de la mañana. Alberto Luna, 24 horas. Y el presidente Guillermo Lasso designó a Juan Zapata como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo. Además, ordenó la desvinculación de 2 generales de la policía y pidió al mando institucional poner a disposición sus cargos. El femicidio de María Belén Bernal llevó al presidente Guillermo Lasso a tomar decisiones. Juan Zapata es el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo, quien estuvo al frente de esta cartera por 6 meses. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Pero la muerte de la abogada quiteña derivó también en un fuerte remesón en la actual cúpula de la Policía Nacional, pues fue el mismo presidente, Guillermo Lasso, que primero en Twitter y luego en cadena nacional pidió al alto mando poner sus cargos a disposición. Presentando sus respectivas bajas
para evaluar su permanencia en la institución. He dispuesto que los generales Freddy Goye y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. Pero ¿cómo está conformado actualmente el mando institucional y cómo se modificaría? A la cabeza está el comandante general Fausto Salinas, al que el jefe de Estado le dio una semana para entregar resultados sobre el paradero de Germán Cáceres. En la línea de sucesión están 4 generales, de ellos, Giovanni Ponce, director de seguridad, ya fue desvinculado por el caso, y quedan 3, el subcomandante Manuel Iñiguez, el inspector general de la policía Mauro Vargas y el director de investigación Fausto Olivo, los que al momento son evaluados por el jefe de Estado, y en caso de no aprobar, hay un siguiente grupo, entre ellos están Alain Luna, quien enfrenta una denuncia presentada por Leonidas Issa tras su detención durante el paro de junio pasado. Están también los generales César Zapata, director de planificación, Fausto Benaño, quien tiene un informe con indicios de responsabilidad penal en la Contraloría por su declaración patrimonial, y Víctor Zárate, comandante de la Zona 8. Detrás de ellos hay otros 10 generales, entre los cuales está Freddy Goyes, a quien también el presidente desvinculó de la institución tras el femicidio de la abogada Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. El comandante de la policía, Fausto Salinas, dijo que en cumplimiento a la orden del presidente, este lunes pondrán sus cargos a disposición. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En otro tema, el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena para la focalización del subsidio a los combustibles entra en la etapa decisiva. Pese a los acuerdos alcanzados, todavía no se define quiénes se beneficiarán del subsidio ni cómo se lo aplicará. Resta poco más de 2 semanas para que culmine el proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, y en la mesa 1, que analiza la focalización del subsidio en los precios de los combustibles, todavía no hay acuerdos respecto a los puntos clave, quiénes se beneficiarán del subsidio y cómo se lo aplicará. En lo que ambas partes coinciden es que deben existir cambios en la entrega de esta ayuda económica proveniente del Estado. Nos dimos cuenta de que el subsidio está mal focalizado, es decir, que beneficia mucho más a las personas que tenemos un poquito más de dinero para poder pagar y no beneficia realmente a las personas que realmente lo necesitan o las personas más vulnerables. En esta semana se buscará alcanzar acuerdos respecto a estos puntos clave. Según Henry Llanes, delegado de los movimientos indígenas, se requiere que el gobierno entregue la información solicitada para definir quiénes deben acceder al subsidio. Lo que hemos visto es de que nos han entregado hasta aquí información, pero información parcial, no información total, integral. Nosotros, por ejemplo, necesitamos información del sector atunero, del sector camaronero, del sector que genera energía termoeléctrica con diésel. Sin embargo, el ministro Herrera señaló que el gobierno ha entregado toda la información requerida. Se ha entregado toda la información, se ha entregado a tiempo, tenemos los correos que verifican o justifican esta entrega de información. Llanes también solicitó la presencia de otras autoridades del Estado para avanzar en el proceso de diálogo, pero respecto a este pedido también se evidencian contradicciones. Debe asistir el señor ministro de Energía y Minas, él no está allí. Debe asistir allí el señor gerente general de Petroecuador, tampoco está allí. Pero sí ellos son los que manejan la actividad carburífera. Las autoridades de la parte de producción de energía y de Petroecuador siempre han estado ahí. Inclusive ministros. El próximo 12 de octubre se cerrarán las mesas de diálogo. Los 2 delegados consideran que existe el tiempo suficiente para dejar a ambas partes satisfechas. Próximo martes esperemos que el gobierno, los delegados vayan con la información definitiva. Nosotros creemos que en este tiempo que resta sí lo podríamos hacer. Elaborar estos acuerdos que puedan servir para cerrar finalmente esta mesa y empezar lo que yo diría una fase 2, que es el plan piloto de focalización de los combustibles en base a lo acordado en las mesas técnicas y en la mesa principal. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. La audiencia de juicio directo en contra de Leonidas Issa por el presunto delito de paralización de servicio público tras el paro de octubre está prevista para mañana. Están convocados a rendir su versión el presidente Guillermo Lasso y el exministro Patricio Carrillo. 3 meses después de que se formulara cargos en contra de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, tras los hechos del paro nacional en junio de este año, este lunes 26 de septiembre está convocada la audiencia de juicio directo por el presunto delito de paralización de servicio público. ¿Cómo se llega a este punto?, explicó el abogado de Issa. Se produjo una detención ilegal y arbitraria.
Al igual que en el campo procesal penal, no se configuró el delito de una situación de flagrancia, por cuanto los actos de seguimiento, interceptación de llamadas telefónicas se dieron aproximadamente 8 días antes del 14 de junio y eso indudablemente no configuraba bajo ningún punto de vista un delito flagrante. Esta diligencia está prevista para las 8:40 de la mañana en el complejo judicial de La Tacunga. Según Poveda, se solicitó la comparecencia a esta audiencia del presidente Guillermo Lasso y el exministro del Interior Patricio Carrillo. Mire, es muy importante la comparecencia tanto del presidente de la República del Ecuador, que lamentablemente no se ha manifestado al respecto. Tengo entendido que fue una declaración pública que él no iba a asistir. Del general Patricio Carrillo, él remitió un informe para esta audiencia y con eso solventa la petición que hemos realizado. La jueza Paola Bedón dispuso además que esta audiencia sea privada y que es obligatorio que el dirigente indígena acuda en persona. Caso contrario, se ordenará su detención para el cumplimiento de la diligencia. Así también para los peritos y testigos llamados por las partes. Vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpir o obstaculice la labor de los equipos de emergencia será sancionada. Privativa de libertad. Cabe recordar que este proceso se deriva de la detención de Isa el martes 14 de junio, alrededor de la 1 de la mañana en la Panamericana Sur en Cotopaxi, en el contexto de las movilizaciones que en ese momento vivía el país. El delito de paralización del servicio público es sancionado con 1 a 3 años de cárcel. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Mañana iniciará el curso de formación para los 36 aspirantes que superaron las etapas del concurso para la selección de jueces especializados en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. El proceso se extenderá por 52 días. En medio de aplausos para las personas que superaron el concurso de selección, fue como inició una etapa más hacia la constitución de una unidad especializada en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. A partir del lunes 26 de septiembre, 36 profesionales recibirán clases en 16 materias, 12 de ellas especializadas. En modalidad virtual, en su fase académica y presencial en la evaluatoria. El curso de formación inicial será impartido por 14 expertos con trascendencia internacional y se extenderá por 52 días. Y el enfoque que yo quiero es que exista un enfoque en materia anticorrupción, que podamos entender la corrupción, qué es, cómo se hace y hacia dónde tenemos que llegar. Tenemos los docentes una responsabilidad bastante grande porque tenemos que de una u otra manera conectar la materia o la profesionalización de la misma a un contexto netamente ético. Este proceso de selección inició en marzo de 2022. Inicialmente contó con 425 postulantes. Solo 36 superaron esta carrera y forman parte del curso de formación inicial. 14 de ellos serán nombrados como jueces y juezas anticorrupción. Quienes hayan aprobado el curso con más de 80 puntos y no se encuentren entre los 14 juezas y jueces, integrarán un banco de elegibles que dura 6 años de conformidad con la ley. Quienes integren esta unidad harán frente a 44 tipos penales, 7 delitos de corrupción y 37 de crimen organizado. Tendrán que responderle al país administrando justicia y no permitiendo la impunidad. Para que se respete el Estado de Derecho y podamos vivir en una sociedad segura. Bueno, creo que el país necesita hoy personas que tengamos la decisión y también la entereza de poder administrar justicia de una manera imparcial, independiente, pero sobre todo valiente. El curso contará con 155 horas de estudio. Además, se desarrollarán 10 conferencias internacionales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Regresamos con más noticias. El diseño de las papeletas para las elecciones de 2023 ya está listo. Los electores de zonas urbanas recibirán 6 papeletas, mientras que los de zonas rurales recibirán 7. 13,4 millones de personas están habilitadas para votar durante las elecciones seccionales de 2023. Los electores que sufragan en zonas urbanas recibirán 6 papeletas, una para alcalde, otra para prefecto y viceprefecto, una tercera para concejales y 3 relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se debe elegir 3 candidatos hombres, 3 mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades. Pero quienes habitan en zonas rurales recibirán una papeleta adicional, correspondiente
correspondiente a los vocales de juntas parroquiales. El diseño de las papeletas ya recibió la aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral y se distinguirán por su color y tamaño. La papeleta que contendrá a los candidatos para alcalde será de color celeste, para la prefectura color anaranjado, la de concejalías urbanas será verde, para las rurales lila. La papeleta amarilla será para los vocales de las juntas parroquiales y las del Consejo de Participación Ciudadana serán grises. Nosotros determinamos los formatos máximos para todas las dignidades, considerando también el histórico que tenemos, ¿no? En las elecciones 2019 la papeleta más grande me parece que fue en Chimborazo, que fueron 22 candidatos a la alcaldía. Este año esperan que las papeletas no sean tan extensas, pero en todo caso desde el CNE explican que cuidarán sobre todo la imagen de los candidatos y el logo de las organizaciones políticas, pues usualmente son los dos elementos más visibles para los electores. En estos comicios además habrá dos urnas, una café y una blanca. La urna de color blanco que son para las dignidades seccionales y la café que son para las dignidades del Consejo de Participación. El 18 de diciembre se conocerá la lista definitiva de candidatos y allí se ordenará la impresión de papeletas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador pide que la reducción de 2 tasas en los pasajes aéreos se amplíe a todos los aeropuertos y operadoras, ya que el Ministerio de Turismo limitó el beneficio a las terminales reguladas por la Dirección de Aviación Civil. Desde el pasado 9 de septiembre está en vigencia el acuerdo con el que el Ministerio de Turismo redujo el costo de 2 tasas que se cobran en los pasajes aéreos para salir y entrar al Ecuador. Se trata de la Ecodelta, que pasó de 50 a $5, y la tasa Ecuador Potencia Turística, que bajó de 10 a $1. Sin embargo, esta decisión no beneficia a todos, pues solo se aplica para los aeropuertos internacionales manejados por la aviación civil, que en teoría son los de Latacunga y Manta. Es decir, Quito y Guayaquil no entrarían dentro de este descuento. El tráfico internacional desde Latacunga y Manta en estos instantes es nulo. Ante ello, mediante este comunicado, la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, ARLAE, solicitó al gobierno ecuatoriano que la reducción anunciada de estas 2 tasas para el transporte aéreo se amplíe para todas las aerolíneas y para todos los aeropuertos que tengan calificación internacional bajo este argumento. Las aerolíneas, al tener la obligación de ser entes recaudadores de dichas tasas, deben cobrarlas en el boleto aéreo para su posterior declaración y entrega al Estado. De acuerdo con esto, el cobro de esta tasa constituye una obligación con el Estado, por tanto, no puede ser rebajado del precio del boleto. El acuerdo ministerial aclara también que no podrán acogerse a este beneficio las aerolíneas que mantengan actualmente una ruta y frecuencia en el país, y esta la cambian a un nuevo aeropuerto que tenga este beneficio. Beneficio para el país a futuro, porque podría poner esos aeropuertos competitivos para que puedan llegar a aerolíneas, especialmente low cost. Según el Ministerio de Turismo, con esto se busca atraer aerolíneas de bajo costo para que operen en aeropuertos con poca o nula actividad e incentivar el turismo en las zonas donde se asientan estas terminales aéreas. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Más de 290.000 galones de gasolina Ecoplus 89 ha distribuido Petroecuador en el primer mes de venta. La última semana de octubre entraría al mercado el nuevo combustible Super Premium de 95 octanos. Este domingo se cumplió el primer mes de comercialización de la gasolina Ecoplus de 89 octanos. Los últimos despachos Petroecuador los hizo el sábado, por lo que ya hay cifras de cuánto se ha distribuido en estos 30 primeros días. Despachamos 290.441 galones de gasolina Ecoplus 89. La comercialización del Ecoplus 89 se hace dentro de un plan piloto en Guayas y Esmeraldas. También estaba previsto en Los Ríos, pero aún no se ejecuta. Son 80 estaciones de servicio las autorizadas, aunque no todas la comercializan aún. 7 gasolineras arrancaron el primer día y la cifra ha ido subiendo. Estamos con 48. Pensamos o tenemos en los planes hasta el 15 de octubre tener incorporadas 10 más. Saltan 2 preguntas. La primera es ¿quiénes han migrado a la Ecoplus 89? Hay un poco más de migración de la gasolina Super a la Ecoplus que lo del Ecopaís. Esperamos que el mes que viene baje los precios un poco más, y cuando se vaya pegando el precio de la Ecoplus a la Ecopaís, seguramente la gente del Ecopaís también va a ir por calidad y por precio, ¿no? La segunda duda es cómo evalúan este primer mes las estaciones de servicio. Aunque el precio del Ecoplus bajó a $3.67, aún su venta, dicen, está por debajo de lo esperado.
prácticamente se está distribuyendo 20.000 galones diarios. Las ventas son pocas, alrededor de 20, 30 galones por estación diaria, o sea que es prácticamente nada. ¿Qué tenemos expectativas? Eso sí, que empiece a crecer. Está disminuyendo la participación de la super, o sea, está disminuyendo la calidad del combustible que está circulando en el país. La mayoría de conductores siguen surtiéndose con los combustibles subsidiados Extra y Ecopaís, con precio congelado de $2.40. Petroecuador además se prepara para ingresar al mercado la nueva gasolina Super Premium de 95 octanos para la última semana de octubre. Todas las gasolineras que venden súper van a dejar de vender súper para venderla de 95. Trajimos la primera importación, ya nos la descargamos en La Libertad, se descargó 95.000 barriles y en Esmeralda cerca de 205.000 barriles de esta gasolina de 95 octanos. El segundo cargamento nos llega esta semana. El día lunes o martes estamos recibiendo ya el buque. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos con más noticias. Operativos en Guayaquil y Esmeraldas lograron la incautación de cerca de 1 tonelada de droga. Hay 4 personas detenidas. El primer operativo se registró el viernes en Guayaquil, específicamente en el sector de La Alborada, norte de la ciudad. Luego de trabajos de inteligencia, personal de la Unidad de Investigación Antidrogas allanó un inmueble que tenía fachada de lubricadora e inspeccionó un camión que ingresaba al sitio. Fue ahí donde encontraron el alcaloide. Encontrando una caleta en el balde, en donde se encuentran 7 sacos, que posterior al abrir se encuentran 7 paquetes, dan positivo para clorhidrato de cocaína. Un registro en una de las habitaciones encontrando 5 bultos, dan un total de 393 paquetes con un peso aproximado neto de 391 kilos. Tras el accionar hubo detenidos. Se procede a la detención de 2 individuos, de los cuales uno presenta antecedentes ya por narcotráfico. Mientras en Esmeraldas, en el sector de Las Piedras, personal policial paró la marcha de un camión que circulaba por el sitio y tras un registro se observó alteraciones en el techo del automotor. Allí ocultaban la droga, un total de 341.4 kilos de clorhidrato de cocaína. El camión partió desde Ibarra. Y se dirigía hasta Tonsupa, en donde supuestamente iban a dejar el camión. Los 2 ocupantes del camión fueron aprehendidos. A nivel nacional, en lo que va del año, se han decomisado 149.5 toneladas de droga. Tan solo en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, se han decomisado 73 toneladas. 3.129 detenidos. Grupos de desarticulados de 26, 293 armas. En munición, 14.562. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.